la realidad es que hoy, por el aumento de la pobreza, de la comida, por la baja del nivel de los salarios populares y la desocupación, la pobreza por lo menos se ha triplicado. Estos datos te los va a empezar a decir el INDEC. Tienen algunas dificultades en términos técnicos, por eso se le van los funcionarios. Sí. Bueno, y vamos a ver cómo lo terminan finalmente explicando. Está claro que nadie va a poder decir ahora que la pobreza del gobierno de Macri es similar a la pobreza que dejó el gobierno anterior, con lo cual esos informes que estaban dando vueltas por ahí y que eran usados como propaganda periodística o por propaganda política, bueno, ahora van a tener que salir a explicar. Todos esos académicos, esos técnicos que decían esto es así, esto es así, bueno, van a tener que salir a explicar. La historia lo que te dice es dónde está la verdad. ¿Me dejás agregar algo para que vos lo sume anterior a tu argumentación? Y que tiene que ver con la comparación entre el gobierno anterior y este, que además de lo que yo te estoy contando, la importancia de la asignación universal por hijo es cuantitativa y cualitativa, porque si no existiera la asignación universal por hijo, sí, que se hizo en el gobierno anterior, no se reduciría o se incrementaría la pobreza en un 30% cuando hablamos de la pobreza monetaria. Es decir, que hay 30% de niños que no son pobres precisamente porque reciben la asignación universal por hijo, algo de lo que Macri se quiso correr y que dio cuenta de que no tenía ninguna alternativa y que la tenía que seguir manteniendo. Por lo tanto, digo, para dimensionar esto, ¿no? Como para entender de qué se trata, ¿sí? Digo... Mirá, es tan absurdo lo que ellos señalaron, incluso esos pretendidos académicos, por eso nunca aceptaron el debate, que en todos los países que se miren contra sí mismos, porque te vuelvo a decir, los indicadores de pobreza son endógenos. Vos no podés comparar la pobreza de Argentina y Brasil más que en un análisis muy grueso, porque las canastas son distintas. Incluso en la Argentina es complicado comparar a los misioneros con los santacruceños. Claro. Porque la ropa, la energía, el tipo de casa, lo que es un caserón en Misiones, por ahí es una choza en Santa Cruz que te la voltea el viento. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Entonces, es muy difícil hacer esas comparaciones o dejarlo al ojo de buen cubero del entrevistador. Esto es imposible. Entonces, cuando vos definís, por ejemplo, se nota cuando vos salís a medir el precio de los zapatos de hombre. Entonces, ¿cómo no voy a saber lo que es el precio de un zapato de hombre? Sí que sabés el precio, lo que no sabés es lo que es un zapato de hombre. Porque tus zapatos, lo que tenés puesto en este momento, son totalmente distintos del varón que está sentado enfrente a vos. Sí. Y son distintos a los que yo tengo puesto. Entonces, cuando vos salís y le decís a un empleado, bueno, vaya a relevar el precio del zapato de hombre, él te mira y te dice, ¿qué tipo de zapato? Y vos tenés que empezar a definir el tipo de zapato de una manera tal que hay que ver si lo encontrás cuando le pones tantas especificaciones. Lo mismo pasa con la pobreza. Ahora, dentro del país se puede comparar porque razonablemente hay una media y los santacruceños son santacruceños y los misioneros son misioneros siempre, y entonces vos podés sacar una media. Ahora, hay una relación y pobreza histórica en la Argentina entre nivel de desocupación y pobreza. Sí. Porque a mayor desocupación es obvio que mayor pobreza. Cuando se rompe esa relación, como muy bien lo decís vos, se rompe con la asignación universal. Porque la asignación universal no pega en la ocupación, pero sí pega en la pobreza. Claro. Entonces, si vos tenías una relación de 2-1 por un desocupado, 2 pobres, con la asignación universal cambias violentamente esa relación. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Y por eso el gobierno anterior la puso. Ahora, vos fijate lo que nos termina pasando, que ellos convalidan la tasa de ocupación. Nadie dijo que nuestro gobierno, la tasa de desocupación no era la que nosotros decíamos que era, pero sí cuestionan la tasa de pobreza. Claro, esto empieza a generar una situación que ahora, con el tiempo, el paso del tiempo, se va quedando clara la mentira, porque no había ninguna manera de que si la desocupación en la Argentina
era la que era, y nadie la cuestionó, la pobreza tampoco fuera la que era. Sí. Pasa el tiempo y ahora lo que empieza a acontecer es que la realidad se empieza a manifestar y ellos no tienen cómo tapar el sol con las manos porque duplicaron el precio de la comida e incrementaron enormemente la desocupación, más una economía absolutamente recesiva. Claro, han generado ahora, un cóctel que es increíble. Increíble. Y ahora, aunque se mantiene la proporción de desocupados-pobreza heredada del gobierno anterior, porque ellos no cambiaron la asignación universal por hijo, lo que te termina pasando es que incrementaron violentamente la desocupación. Hoy la desocupación, por lo menos, cuando termine este año, va a ser 60-70% más de lo que ellos recibieron. Sí. Con lo cual, vas a terminar el año en torno del 12-13%. Bueno, es obvio que esto te ha incrementado enormemente la pobreza y sobre todo, como bien dicen los movimientos sociales, porque viene acompañado de la falta de las changas, del rebusque. Sí. Del rebusque, del jardinero, de pintar la casa, el trabajo informal, ¿sí? De resolver el tema de la medianera. Bueno, ese trabajo informal cayó abruptamente. Claro. Porque sí, ese está directamente relacionado con el ingreso plus que vos tenés en una familia. Claro, nadie... Decir, viejo, bueno... nadie pinta, la casa, claro. Nadie pinta, es decir, si hay que cortar el pasto lo corta cada uno, claro, sí. Claro. No arreglás, se te descascaró la medianera, no la arreglás. Bueno, todo eso sí. Genera unos ingresos en los sectores informales que hoy no lo tenés. Y vuelvo a insistir con esto, acompañado de un desbalance tremendo entre los ingresos y el precio de la comida. Sí. Tremendo. Bien. Déjame darte dos indicadores sobre los cuales yo quiero que te expidas, porque vos lo has estudiado y mucho, y además te quiero preguntar después cómo... Es decir, este gobierno tiene fecha de vencimiento, ¿está bien? Todos lo sabemos, sí, ya está. Ya se fue y nos está dejando un berenjenal enorme. Ahora, para el gobierno que asuma, va a ser terriblemente complejo revertir este proceso. Porque, por ejemplo, y acá van los dos indicadores que te quería sumar, la producción manufacturera cayó 6,8, la construcción el 6,4, ¿sí? 3 de cada 10 industrias piensan despedir personal. ¿Sí? Estos son números que tienen que ver con la realidad nacional, que sumado a toda la realidad social que vivimos, generan ese cóctel explosivo del cual yo hacía referencia, ¿sí? Y que espero que no explote ahora en este fin de año, te lo digo sinceramente, espero. Mirá, lo que va a pasar desde la semana que viene en adelante nadie lo sabe. Yo tampoco deseo que explote, yo quiero que sea dentro de la ley y el orden, pero yo deseo que este gobierno se termine cuanto antes. Dentro de la ley y el orden, dentro de la Constitución. Y sí. Para eso, a un gobierno fallido, la Constitución tiene los mecanismos para resolver que no sigamos padeciendo. ¿Y por qué digo esto? Porque ya se patinaron la plata que les dio el Fondo Monetario. Ya se patinaron 15.000 millones de dólares en 90 días con la gestión de este chico Caputo del Banco Central, y ahora ya se acaban de patinar el primer desembolso que le dieron del segundo tramo. Pero se van a patinar toda la plata que falta. Nos va a quedar la deuda y no va a quedar ningún beneficio de esa plata. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar seriamente si no hay que dar vuelta a la página y que esa plata no sea malgastada. ¿Sí? Porque en realidad no es una decisión sabia malgastar la última plata que te está dando el mundo. Y el mundo ya te avisó que no te da más plata. Cuando no te dan más plata, vos, la realidad se va a imponer de una manera tal que va a ser mucho más grave. Entonces es preferible que pensemos seriamente un gobierno de transición. Y esto es lo que estamos hablando con los radicales. ¿Qué te dicen los radicales? Miren, nosotros vamos a esperar a marzo
y ver cómo dan las encuestas. Si las encuestas dan favorable, veremos, y si dan desfavorable, nos vamos de gobierno. Yo le digo, mire, marzo es largo plazo. Ustedes seriamente tienen que tomar la decisión ahora, y esto te lo digo, lo hablo con los economistas radicales y lo hablo con los dirigentes políticos radicales. Obviamente no me pidas el nombre, porque estas conversaciones son oficiales entre economistas, por los cargos que cada uno tenemos. Yo presido la Comisión de Economía del partido, y mi interlocutor preside las comisiones de economía de los partidos opositores. Pero la realidad es que también lo hablamos con los políticos, dice, mire, mantenemos estas conversaciones en el plano oficial, pero reservadas. Muy bien. Pero esto se está hablando del Partido Radical, y es muy importante que los radicales avancen en esta decisión. Muy importante. Como también es muy importante que la justicia avance investigando lo que dijo Uberti que había hecho, que era recaudar en los corredores viales, porque el corredor vial más importante, Uberti de los COVID, sí, ¿no? Por supuesto, sí. Bien, porque el corredor vial más importante como autopista es la Panamericana, y esa estaba bajo la administración de la familia Macri, específicamente del presidente de la Nación. Claro. En el año 2013, el que administraba y que se supone que cometió y coimió es el presidente Macri, según las declaraciones de ese funcionario. Con lo cual la justicia tendría rápidamente que avanzar hacia el 2003. Con estos dos antecedentes estaríamos en condiciones, si los radicales se van del gobierno o si el juez Bonadío avanza en la investigación, de dar vuelta a la página. Sí. Y sobre todo no malgastar la plata del fondo haciendo un gobierno de unidad nacional también con los radicales, un gobierno de transición entre el peronismo, los radicales y el resto de las fuerzas opositoras, con el objetivo de reactivar el país. Sí. Porque si vos reactivás el país, incluso resolvés el tema fiscal, porque vas a recaudar más por la reactivación. Y claro. Y vas a negociar con el fondo, con un gobierno de unidad nacional, desde otro lugar. Y decir, mire, señores, esa plata la precisamos, se va a utilizar de esta manera. Al utilizarla de otra manera, cambian las expectativas. Y este es un país extremadamente generoso. Al cambiar las expectativas, estamos en condiciones, esto que vos estás viendo que no tiene solución, empezar a encontrarle la pata a la sota. Esta es la realidad de la milanesa. Y que la luz al final del túnel sea la salida y no un tren que te viene de frente. Guille, nosotros siempre terminamos hablando de esto, pero es casi imposible que así no fuera. El peronismo, ¿sí? En esto va a jugar un rol decisivo. ¿Está bien? Digo, el peronismo hoy es quien tiene que tomar la posta. Bueno, si es junto con los radicales, muchísimo mejor en el marco de un frente nacional. Me parecería absolutamente superador, me parecería un acto increíble. Pero bueno, el peronismo está llamado a cumplir un rol decisivo para tratar de sacarnos de esta crisis en la que estamos indudablemente. Que no es mayor, la mayor, porque la mayoría de los medios de comunicación la minimizan. Entonces es como que la gente cree que en realidad estamos mejor de lo que realmente estamos, pero esto tiene que ver con un acierto, el único acierto que yo le reconozco al gobierno, que es cómo ha manifestado determinadas cosas. Es decir, han tapado la crisis, han logrado tapar la crisis. De cualquier manera, la crisis ya se empieza a manifestar y es imposible tapar el sol con las manos. Digo, ¿cómo ves al peronismo de cara a lo que viene? Porque por un lado tenemos un sector, por el otro lado tenemos a otro. Digo, yo de la única manera que entiendo que esto puede resolverse es si todos están dentro del mismo lugar, o por lo menos la mayoría, no sé. Dame tu opinión, vos sos candidato a presidente. Sí, mira, yo veo al peronismo encuentro electoral y con un profundo desencuentro ideológico en el frente electoral, que es lo que tenemos que hacer. Sí. Encuentro electoral para ir a un frente, pero un desencuentro para encontrar los mejores planes, programas y proyectos, y ese es el debate que estamos teniendo, incluso en este momento. Por ejemplo, yo te digo, no escapa a la inteligencia tuya que hay un espacio del peronismo integrado por peronistas y por progresistas. Sí, ¿está bien? Sí. Que podemos decir que eso tiene una liderancia indiscutible de la expresidenta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, yo te digo, si la presidenta Kirchner pone de ministro de Economía
a alguien parecido al presidente francés, a Macron. ¿Vos decís que a la Argentina le va a ir bien o a la Argentina le va a ir mal? No, a la Argentina le va a ir mal. Sí, mal, muy bien. Entonces, y yo digo, en el gobierno que yo integré, ¿hubo ministros de Economía parecidos a Macron? Sí, sí, los hubo. Lo que pasa es que el daño generado fue pequeño porque el modelo de desarrollo era muy potente. Ahora, no es casualidad que hayamos terminado perdiendo las elecciones. Perdimos las elecciones porque, sobre todo en el tema económico, terminamos un poco desordenados. Bueno, esto hay que discutirlo, Sí. porque la socialdemocracia tiene que participar del frente electoral, no hay ninguna duda, todo el progresismo, pero no tiene que tener bajo sus espaldas responsabilidades importantes de gobierno. No puede tener la política económica, por ejemplo, si no vamos a terminar como Francia. ¿Dónde se debate esto? Y bueno, se debate en este momento, en esto que yo te estoy diciendo, del desencuentro ideológico, porque yo lo que creo que lo que necesita el mundo, y especialmente la Argentina, es una doctrina nacional de amor y paz. Una doctrina nacional, no hay ninguna duda, Sí. que no levante muros, sino que construya puentes. Y eso es el peronismo. Ahora, ese debate lo tenés en un sector del peronismo perfectamente estructurado, porque están los sectores socialdemócratas y un sector del peronismo juntos. Sí. Después tenés los gobernadores, no todos, algunos gobernadores, Sí. que claramente se están alineando y bueno, están haciendo actos, están haciendo eventos, sí. Y después tenés otro grupo de gobernadores, entre los cuales yo pongo el de San Luis, el de La Pampa y otro más, el de Formosa, que están trabajando activamente por la unidad de esos dos sectores, como lo estoy diciendo yo, todos los peronistas juntos, y después hacemos un frente electoral. ¿Con quién? Con el progresismo, hacemos un frente electoral con los sectores religiosos, desencantados con este gobierno, que es un gobierno ateo, y con los sectores nacionalistas, que también votaron a este gobierno y ahora se dieron cuenta que es anglófilo. Pero todo eso es un debate. Es un debate que tenemos que dar y ir construyendo las mejores políticas. Entonces, todos vamos hacia un encuentro electoral, sobre todo estos gobernadores últimos que te he mencionado, que están haciendo un esfuerzo patriótico por unir todos los pedazos, Sí. pero alentando un debate ideológico importante, no aceptando que ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta, porque todos nosotros nos formamos sabiendo que solo teníamos la mitad de la verdad, como siempre el señor Perón y como siempre decía Kirchner. Claro. Si nadie es dueño de la verdad, es importante que debatamos, y esto es lo que está pasando en el peronismo, porque no hay que confundir este debate ideológico con que no vamos a ir a un encuentro electoral. Vamos a ir a un encuentro electoral, pero sin decir que nadie tiene la verdad absoluta, sino discutiendo y debatiendo para encontrar las mejores propuestas. Me parece que lo que estás planteando es absolutamente superador. Estamos hablando con Guillermo Moreno, pero déjame bajar la discusión a tierra y ponerle nombre. Viste que es medio odioso hacerlo, pero lo tengo que hacer. Digo, yo sé cómo vos pensás. Ahora, me cuesta vincularte, por ejemplo, con Urtubey, ¿sí? Me cuesta. Yo sé cómo pensás vos y sé cómo piensa Urtubey. No sé a Massa en qué lugar lo ponés. Sí sé que, obviamente, hay un montón de referentes que de alguna manera te representan. Sí, Alberto ha hecho cosas acá en la provincia realmente muy importantes, ¿sí? Disparó la cláusula gatillo y le dio un 42% de aumento a los empleados estatales, por ejemplo. Y claro, anunció obra pública, que es una dinamizadora de la economía, por ejemplo. Claro. Digo, ¿cómo vinculás a esos sectores del peronismo como para que se puedan pensar dentro de un mismo espacio? ¿O no lo pensás así? Sí, lo pienso absolutamente así, porque yo tengo que ganar Salta, sí, y no la voy a ganar si no tengo Urtubey, y tengo que ganarme La Rioja, y no la voy a ganar si no converso con Menem. Sí. Entonces, estos son los elementos que tenés que tener desde lo cuantitativo.
Desde lo cualitativo, que son las acciones de gobierno, es este debate que te estoy planteando. Ahora, cuando vos te sentás a debatir, yo te digo porque en la Comisión de Economía los tengo a todos. No, sí, seguro. A vos te va a sorprender, pero están los economistas de Rodríguez Sá y están los economistas de Urtubey. Y nos ponemos de acuerdo. Por ahí el debate es un poco más extenso, pero nos ponemos de acuerdo. Y están los economistas de Duhalde. Y están los economistas de Cristina. ¿Está bien? Sí. Y nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo en la comisión. Y nos tenemos que poner de acuerdo en el próximo plan de gobierno. Pero esto es el debate que tenemos que dar. Y parte de este debate es público, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Sí. Yo no le tengo temor al debate. Finalmente la situación va a ser tan catastrófica, la que vamos a heredar de este gobierno, que no es que la posición de Urtubey va a ser tan distinta en el esquema de salida. No es que Urtubey te va a decir, no, mire, nosotros para salir de esta situación tenemos que ajustar la economía. No hay nadie en el peronismo que te esté diciendo Es decir, no hay límite. Dentro del peronismo, dentro de lo que se reconoce, pero no hay límites. Claro, ¿sabes qué pasa? Yo no escucho voces neoliberales dentro del peronismo en este momento. Está claro. Pero sí escucho voces socialdemócratas, que son muy peligrosas. Yo le dije a Kicillof, mira, es un error que vos hayas salido en la tapa de Forbes. Porque Forbes son los fondos de inversión, y los fondos de inversión en la futura economía tienen un rol menor. Nosotros nos vamos a zancar en la producción, no en los fondos internacionales para dinamizar la economía. Claro. Esa es la estupidez de Macri. Bueno, ese debate no está saldado. Y si nosotros después tenemos, por esas cosas de la vida, un ministro de Economía que se equivoca, y en los primeros, y ya tuvimos experiencia de gobierno de transición que por equivocarse tuvimos complicado. Entonces, yo lo que digo es que este gobierno de transición, sobre todo el que yo estoy deseando que dentro de la ley, el orden y la Constitución se instale, sí, no nos podemos equivocar. Y menos nos podemos equivocar en el gobierno definitivo, porque el gobierno de transición sí puede ser con los radicales. El gobierno definitivo no, porque los radicales van a ir con su fórmula y nosotros haremos nuestro frente electoral. Este gobierno de salvación nacional, para salir, dar vuelta a la página de esta noche macrista, sí tiene que ser un gobierno casi de emergencia, para que no dilapide la plata del fondo. Pero claro, en el próximo, cada uno de los espacios planteará su modelo de desarrollo definitivo. El peronismo en conjunto armará un frente electoral. Pero el debate hoy, fíjate vos la vuelta de la vida, más que con los neoliberales, es con los socialdemócratas. Porque no sea cuestión que te vienen con las políticas que hoy están implementando en Europa y que están decididamente fracasadas. Claro. Fíjate lo que está pasando en Francia, ¿no? Bueno, seguro. El mundo y la Argentina necesitan otra cosa. Ahora, esa escuela de pensamiento estuvo en nuestro gobierno pasado y está ahora discutiendo. Si no, vos pensás en Moró, por ejemplo. Cuando vos hablas con Moró, sí, económicamente, ¿qué te pone como ejemplo Moró? ¿Qué te ponía Francia? Claro. Sí, sí, bueno, porque él está anclado ideológicamente en esa idea. Él mamó eso, ¿sí? Bueno, ahora, esa es una fuerza que está dando la discusión, sí, y que yo la vi en el gobierno anterior. Yo no te puedo negar que ese tipo de pensamiento no lo vi y no lo escuché en el Ministerio de Economía. Sí, está claro. Sería, bueno, entonces yo tengo que dar el debate para decir, mire, muchachos, no nos volvamos a equivocar. Está claro. No es que nosotros podemos poner un ministro de Economía radical y va a ser lo mismo. No es que vos podés poner a Lustó de vuelta y te da lo mismo. No, claro. No, si ya sabía cuando... ya sabía que cuando te referías, sabía que te referías a Lustó, que indudablemente tiene esa ideología. Tengo una última pregunta, que no tiene no fue el único, hubo del sexo femenino también radicales, ojo. ¿Quién? Y Felisa Micheli, claro, Felisa Micheli. Claro, radical. Radical. Nos olvidamos de Felisa Micheli, pero Felisa Micheli fue también ministro de Economía. Radical. Por supuesto. La última, Guille, tiene que ver no tiene que ver ni con la economía ni con nada, pero me parece que sí tiene mucho que ver con lo que va a pasar a futuro. Ayer tuiteó Carrió, ¿sí? Hizo referencia a la decisión que ha tomado, a la resolución que ha sacado Patricia Bullrich respecto al gatillo fácil. Estoy tratando de sintetizar. Y dijo que eso va en contra de los derechos humanos, que no le importa lo que piensa el presidente. Bueno, hizo una crítica
aviesa como la que habitualmente hace. ¿Qué interpretación haces de ese tema en particular? Te tiro un multiple choice, es decir, ¿Carrió quiere ser la opositora del gobierno, por eso dice lo que dice? ¿Carrió juega al policía malo para darle la posibilidad a Macri de ser el policía bueno? Es decir, marque con una cruz, ¿sí? Sí. ¿Cuál te parece? Yo creo que no, la primera instancia, no hay ninguna duda. La primera, ella está pensando con los radicales quién se va primero. Claro. Ella está, y claro, ella está de alguna manera decidiendo en este momento con los radicales quién pega el salto, y empieza por ese lado. Yo te digo, mirá, para ir al fondo de la cuestión, esa resolución de la ministra, sí, no le hace bien tampoco a la Policía Federal, no, a las fuerzas federales. Claro. Porque nosotros lo que necesitamos, como pasa en San Luis, por ejemplo, que el pueblo sanluiseño quiera a su policía. Yo estuve en San Luis y nadie le saludan a la policía. Saludan, a vos te paran en la ruta y le decís qué hacés, cómo andás. No le tenés miedo a la policía sanluiseña. A ver si me entendés lo que yo te quiero decir. Totalmente. Porque, sí. Pero escúchame, siempre va a haber gente que viva de lo ajeno, incluso en San Luis. Y vos necesitas policía para que reprima al que vive de lo ajeno. Es así la ley de la vida, ¿está bien? Sí, claro. Muy bien. Entonces vos la policía la tenés que querer, le tenés que enseñar a tus niños, a tus adultos, a querer el uniforme, no a odiarlo. Y vos no, el amor nace de la confianza, no de la desconfianza. Si vos tenés la desconfianza y pensás que un poli te va a matar, vos no lo vas a amar nunca. Entonces esto no les sirve a los federales, pero no solo no les sirve por el amor a su pueblo. Y yo le digo a los federales, mírense en el espejo del ejército. El ejército argentino era un ejército amado por su pueblo. Tal es así que el mayor líder fue un general. El mayor líder de este pueblo fue un general. Ahora, después el ejército se equivocó y terminó odiado por su pueblo. Entonces, le digo a los federales, miren, no se equivoquen. Este reglamento no les sirve porque no captan el amor de su pueblo. Y después le digo a los federales, miren, cuidado, ustedes son una fuerza, como corresponde a toda fuerza policial, vertical. Ahora resulta que cualquier agente puede ordenar fuego. Esto no es así. Ordenar fuego lo ordena el superior. Si hay un oficial superior, el oficial superior. Y si no, el rango que corresponde. No es que tenés autonomía para abrir fuego. Sí. En una fuerza vertical. Y lo que hace este reglamento es desordenar el mando. Claro. El mando es importantísimo. Sí. No es el problema del saludo, que decía, usted es un inferior y me saluda a mí que soy un superior. No es el saludo. Eso te va preparando para que cuando vos tenés que abrir fuego, alguien dice fuego. ¿Y quién es? El que manda. Ahora resulta que cualquiera puede abrir fuego. Esto es un disparate. Esto es un disparate. Este reglamento está hecho por gente que no está preparado, como es la inmensa mayoría de este gobierno. No están preparados, no entienden, no estudian, no saben, son unos ignorantes y por esto hay que dar vuelta a la página. Este reglamento a los que menos le sirve es a la fuerza de seguridad, eso te lo garantizo. No tengo dudas. Guillermo, te mando un abrazo, como siempre muy generoso conmigo, gracias. No, gracias por tu llamado, un honor hablar con vos y si no hablamos antes de fin de año te deseo una hermosa Navidad, que estés junto a tu familia y rezá por la paz y la concordia de nuestro pueblo que la precisamos. Lo mismo para vos. Un abrazo, Guillermo. Gracias. Gracias, amigo. Hasta luego. Chao, nos vemos.